Bueno, hermanos, hoy día me gustaría que habláramos sobre el testimonio del cristiano. El testimonio que debe tener cada cristiano es algo que realmente ha impactado a mi vida y creo que cada cristiano tiene que dar un buen testimonio delante de todas las personas que nos conozcan, en especial primeramente nuestra familia y las personas que nos rodean. Vamos a tratar varios puntos que nos muestran el ejemplo de Samuel, el del apóstol Pablo. Así que quisiera que oráramos un momento. Amén. Padre Santo, en este momento reconozco, Señor, lo débil que soy y la necesidad que tengo de ti, Señor amado. Gracias por la iglesia, Señor, que es hermosa, y gracias que por ella también podemos crecer. Ayúdanos, Señor, a comprender, Señor, en este momento, en tu mensaje, la necesidad que tenemos como cristianos de mostrar un testimonio delante de la gente, no tanto para que hablen bien de nosotros, sino para que te glorifiquen a ti, Señor, que es el fin de todo, Señor amado. Muchas gracias te doy, te pido que me ayudes en este momento y que podamos aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pero hermano, quisiera que fuéramos a Primera de Samuel, capítulo 12, del 2 al 4. Vamos a estar viendo algunos versículos y vamos a meditar en ellos un momento. Primero de Samuel, del 2 al 4. Primero. ¿Están todos ahí, no? Primero de Samuel, del 2 al 4. O sea, perdón. Capítulo 12, del 2 al 4. Oh, perdón. ¿Están ahí? Le voy a dar lectura, hermano. Primero de Samuel, capítulo 12, versículo 2 al 4, dice: Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho, para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. En el versículo 4 quisiera que tomemos mucha atención y veamos la respuesta que dan las personas a las cuales se está dirigiendo el profeta Samuel. El versículo 4 dice: Entonces dijeron: Nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Entonces, hermano, en este capítulo nosotros podemos ver que el profeta Samuel, no solo desde unos par de años, fue mostrando un buen ejemplo y un buen testimonio delante de ellos, sino que dice desde su juventud hasta ya viejo de canas. Entonces, eran varios años que él siempre fue manteniendo un testimonio delante de ellos para que él pueda mostrar y hablar de esta manera. Tendría que tener la convicción de que así era realmente, porque yo por mi parte no podría decir eso, porque yo no tuve una juventud muy buena como Samuel, porque él decía que desde su juventud en adelante, yo si dijera eso, yo si de mi juventud, si dijera a mi vecino realmente que hablara mi testimonio, cómo yo era cuando joven, yo sé que no iba a decir nada bueno. Nada bueno, solo iba a decir que este joven era un ladrón, un delincuente, un drogadicto, un borracho, que siempre tenía contiendas, y sé que no iba a decir nada bueno de mí. Porque realmente el testimonio de la persona se va construyendo a cada paso, cada año. No es como de un rato para otro que la persona va a tener un buen testimonio.
Pero vemos que el profeta Samuel es un ejemplo para nosotros. Y realmente tiene que ser un ánimo para cada cristiano, para que podamos nosotros también tener un testimonio bueno delante de las personas que nos rodean. Quisiera mostrarles un versículo en Proverbios 22:1. No sé si lo quieren buscar. Le voy a dar lectura. Proverbios 22:1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. O sea que realmente el testimonio de nosotros es más valioso que toda la riqueza de este mundo. Realmente sí es importante delante de Dios lo que las personas piensan de nosotros. Lo vemos en la Escritura también. Un ejemplo del apóstol Pablo, en Hechos 22, del 18 al 21, le voy a dar lectura solamente. Dice: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada fuese útil, he rehuido denunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo también es un ejemplo para nosotros, porque él sí tenía un buen testimonio delante de las personas, pero estaba también en contra, porque en este texto nos muestra que los judíos hacían acechanzas delante de él. También puede existir esa parte de nosotros, que nosotros quizá vamos a tener un buen testimonio de las personas, vamos a caminar en integridad delante de Dios, pero van a haber personas que van a hablar mal de nosotros. Pero nosotros tenemos la conciencia, que es lo que nos ha dado el Señor, y la integridad, que son cosas diferentes, el testimonio a la integridad. El testimonio es lo que las personas piensan de nosotros, y la integridad es como Dios nos conoce y lo que Dios piensa de nosotros. Entonces el apóstol Pablo tenía la conciencia tranquila de que él hacía las cosas rectas delante de él, y eso era suficiente para él. Hay que tener la conciencia bien limpia para decir este tipo de cosas. Quiero mostrarles un texto también que habla sobre la integridad delante de Dios. En el Salmo 26:1, quisiera que lo leyéramos. Voy a darle lectura. Salmo 26:1 dice: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Realmente la integridad es muy diferente, pero igual se asocia a nuestro testimonio. Pero lo importante es saber lo que Dios piensa de nosotros también. En el Salmo 84:11 también dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Tener un buen testimonio requiere fe. Tenemos que saber qué dice la palabra de Dios y creerle suficientemente como para obedecer, y haciendo esto tendremos un buen testimonio. Hebreos 11, del 1 al 2, el 39 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Realmente
parte con la fe tener un buen testimonio delante de las personas. Porque si nosotros no tuviéramos fe, no nos importaría realmente nada de lo que piense la persona de nosotros y no está bien. Ahora, yo estoy seguro, desde el momento que el Señor me salvó, ahora ustedes le preguntan a mi vecina cómo me comporto yo, diría cosas muy diferentes de mí, pero no porque yo haya querido cambiar, sino que cuando Cristo me salvó, Él produjo frutos en mí que realmente mostraban algo muy diferente. Ahora me hace pasar a su casa. Y yo cuando estoy dentro de su casa conversa conmigo y me dice que ya antes me tenía miedo, pero realmente yo glorifico a Dios porque Él hizo eso en mí. Entonces, nosotros como cristianos tenemos el privilegio de que con nuestros testimonios, y realmente esta es la conclusión y el propósito del testimonio que tengamos nosotros, no es para que las personas digan todo el rato, o sea, que nosotros digamos, oh, ¿qué pensará este de mí? ¿Qué pensará esta persona de mí? Sino que realmente es para que ellos puedan glorificar a Dios por medio de lo que Él hizo en nosotros, del testimonio que nosotros vayamos mostrando a las personas. Yo he tenido que hacer muchas cosas, porque le he pegado a gente, y he tenido, después que el Señor me salvó, sabes que quiero pedirte disculpas por lo que yo te hice, y yo ni siquiera sabía cómo lo hacía, pero era el fruto que el Señor estaba produciendo en mí. Entonces, es necesario un buen testimonio para que las personas puedan glorificar a Dios. Le voy a leer algunos textos, hermanos, en Mateo, capítulo 7, versículo 16, 17, 18, 19 y 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Es muy importante, hermano, los frutos que nosotros estamos dando como cristianos. Y si nosotros no estamos dando frutos como cristianos y un buen testimonio, hoy día es el momento donde podemos comenzar a hacerlo. Porque mejor es el fin del negocio que su principio. O sea, nosotros si nos estamos dando buen testimonio delante de las personas, desde mañana puede cambiar esto. Puede cambiar esto porque el cristiano salvo tiene que producir frutos. Sí o sí. Si no estamos produciendo frutos, hay un gran problema. Quiero mostrarle unos capítulos en Mateo 5, que es la conclusión a este pequeño mensaje. Mateo capítulo 5, del 14 al 16. Mateo capítulo 5, del 14 en adelante dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, realmente el propósito del testimonio que nosotros demos como cristianos es para que ellos puedan glorificar a Dios realmente. Para que ellos puedan decir, realmente esta persona es muy diferente a lo que era, porque a mí me han dicho porque ahora él va a la iglesia, ahora es cristiano. Porque tiene que ser así, hermano. Nosotros tenemos la oportunidad desde ahora empezar a dar buenos frutos. Los jóvenes tienen esta oportunidad, yo no la tuve. Entonces, los jóvenes que están acá tienen la oportunidad de tener un buen testimonio
desde esta edad hasta su vejez. Yo no tuve esa oportunidad, porque yo conocí al Señor realmente hace pocos años. Yo solo pasé vergüenza, porque el testimonio se va aumentando, o sea, es como sembrar. Y si nosotros tenemos un mal testimonio, vamos a cosechar cosas muy malas. Yo, hermano, desde los 17, 18 años comencé a delinquir desde muy pequeño y fui sembrando todo eso. Desde el momento, después cuando mi vida cambió, fue siendo muy diferente. Después nunca más volví a robar, a hacer cosas. Me pasaron cosas que yo iba en el centro, un día fui al centro a comprar con mi familia, a Corona con todas mis bolsas. Iba saliendo y un guardia me conocía porque yo siempre robaba en esos lugares. Hizo sonar la alarma y me hizo sacar toda mi ropa y me la tiró, me hizo pasar vergüenza. Pero era porque mi testimonio era de ladrón. Ese era mi testimonio, ese era lo que yo había sembrado. Entonces yo no tenía por qué, igual tenía enojo y muchas cosas, pero era lo que a mí me había pasado. Hermanos jóvenes que hay acá tienen la oportunidad de tener un buen testimonio desde ahora hasta su vejez como cristianos. Agradecido, hermano, de esta pequeña oportunidad y le animo, hermano, a que podamos tener buenos frutos como cristianos en todos lugares donde estemos, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, que es lo principal, y que podamos pararnos como el profeta Samuel se paró y dijo: ahora si yo he hecho algo a ustedes, le he dicho algo malo, he tomado algo que no sea de ustedes, las personas pueden decir: no, tú te has comportado bien, has sido una persona correcta. Que nosotros también podamos hacer eso como cristianos. No que lleguemos, nos paremos y digan: no, él ha hecho esto, ha sido malo. Porque están las dos opciones: de que Cristo sea glorificado por nuestro testimonio, o que las personas quieran aborrecer a Dios y a Cristo porque nosotros decimos que somos cristianos y hacemos todo lo contrario. Así que les animo, hermano, a que podamos tener un buen testimonio en donde quiera que nos paremos. Muchas gracias. Gracias, hermano. Un buen mensaje. Nos deja mucho que estar pensando y meditando. Yo pensé en un versículo en 2 de Timoteo capítulo 4. Quizás ustedes conocen el conflicto que Pablo tuvo en algún momento con Bernabé acerca de Juan Marcos. Y Pablo no quería que él continuara con ellos porque había sido desleal. O quizás cobarde, o no sé qué podemos poder decir con certeza cuál fue el problema, pero hubo un problema. Y Bernabé no estuvo de acuerdo, entonces Pablo y Bernabé tuvieron que separarse y ir por diferentes caminos. Pero al final de la vida de Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 4, él dice algo muy lindo. Dice esto, en 2 de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Y después le dice a Timoteo, le dice: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Casi como cerrando el ciclo, diciendo: ¿sabes qué, Juan Marcos? Él sí es útil en las manos del Señor. Y estaba pensando en el testimonio de Juan y todo lo que Dios ha hecho en él. Y es muy poderoso ver lo que el Señor ha hecho en su vida. Hermano, no me escuche porque no quiero que sea soberbio. Pero si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Tenemos aquí dos posibles casos. Uno es como él estaba exhortando, diciendo: jóvenes, ahora pueden sembrar integridad y el día de mañana van a cosechar un buen nombre, un buen testimonio. Pero también hay casos donde nos equivocamos bastante. En el pasado hemos cometido errores graves, a veces errores antes de conocer a Cristo, a veces errores después de conocer a Cristo. Y en un caso así, ¿qué podemos hacer? Lo único que puedes hacer es sembrar integridad hoy.
Y así como el hermano dijo, ir construyendo un buen testimonio desde hoy. Llamémosle un buen nombre renacido. ¿Cierto? Porque quizás, ¿saben lo que encontró ese guardia de Corona? Encontró una boleta y ropa pagada. Porque el Juan de hoy no es el Juan de antes. ¿Y saben quién hace eso? Cristo. Y hermano, usted es una fuerza, una máquina, una gran herramienta en las manos del Señor. Así que solo quiero dar gracias al Señor por eso y glorificar a Cristo por su vida. ¿Ya? Y también agradecer a Patti por haberle soportado tantos años. ¿Sí? Patti también, un gran testimonio de la gracia de Dios en la vida de una persona. A ver, hermanos, voy a pedir, si Alexis, usted podría dirigirnos en oración y así vamos a...